Escuchas La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio, un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. En junio conmemoramos el Mes del Orgullo, con su fecha principal siendo este sábado 28 de junio, en recuerdo de los disturbios de Stonewall de 1969, donde por primera vez en Estados Unidos parte de la comunidad LGBTQ+ se enfrentó a un sistema que les oprimía y perseguía. Lamentablemente, en este mes del orgullo en Chile se repite la tónica preocupante del año pasado. El informe anual del Móvil arrojó que los casos y denuncias por discriminación aumentaron en un 78,7%, registrándose un total de 2.847 abusos, además de regresiones de los derechos de la comunidad en los tres poderes del Estado. Aumentaron principalmente los discursos de odio y los ataques se centraron en la comunidad trans, con casi un 40% de los casos registrados. En el ámbito legislativo, las reformas a la ley antidiscriminación no han tenido avances desde hace más de un año y hemos visto un constante cuestionamiento y negación de los derechos de las personas trans, especialmente en el último tiempo al acceso a la salud. ¿Por qué hablar sobre orgullo en La Informante, que es un podcast enfocado en los derechos de las mujeres? No solo porque las mujeres somos parte de este colectivo también, sino porque sabemos que la discriminación y la violencia hacia la comunidad tiene su raíz en el mismo sistema que discrimina y violenta a las mujeres. Y lo vemos claramente. Cuando avanza o llega al poder la ideología conservadora, la ideología antiderechos, su primer objetivo es retroceder en derechos de la comunidad LGBTQ+ y en derechos de las mujeres. Vemos ataques hacia el feminismo, hacia una supuesta ideología de género. Entonces vemos que son temas completamente relacionados. Y para hablar sobre esto estamos con Ignacia Yarzún, presidenta de la Asociación Organizando Transdiversidades, OTD. Bienvenida, Ignacia. Hola, muchas gracias por la invitación. Y Constanza Canepa, que es directora jurídica de Fundación Iguales. Buenos días, Luna. Muchas gracias por invitarnos a esta instancia. Gracias a ustedes por participar en este día súper helado que estamos pasando en este momento. Les invitamos, bueno, antes de partir con el podcast en sí, a quienes nos escuchan a seguir nuestras redes sociales para no perderse ningún episodio de La Informante y mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres, sus derechos y los derechos humanos. Entonces, para partir quería hablar un poco sobre este tema del aumento de los discursos de odio. Y para eso me remonto un poco a el que fue el registro de la primera marcha de personas gays y travestis acá en Chile, que fue el 22 de abril de 1973. Y si uno revisa los medios de esa época, los titulares al respecto incluían palabras terribles, ya los hemos visto, como lo más bajo que se decía era loca, sodomita, y otras palabras en esa línea. Y pensamos que quizás ese tipo de palabras ya no se ven tanto en el discurso público, pero entonces se cree que quizás no es un problema, pero les quería preguntar a ustedes, ¿cómo ha evolucionado el tipo de discurso de odio? ¿De qué forma se ve actualmente en las autoridades o en los medios? Muy- Como quieran partir. Bueno, claro, efectivamente, como dices tú, hay mucho material de la época que da cuenta, y bueno, también posteriormente, e incluso ya en periodos democráticos en Chile, en los cuales los distintos periódicos, medios de comunicación social, establecían los crímenes de odio hacia las diversidades sexuales y de género como un espectáculo. Era algo muy morboso que también, digamos, se presentaba en la televisión. Yo recuerdo también en mi infancia haber visto, por ejemplo, en periodos de votaciones, digo, ahora que se nos acerca una votación, en los cuales las mesas estaban segregadas por sexo registral, entonces las personas trans eran violentadas en las filas y finalmente la televisión lo mostraba un espectáculo, digamos, sangriento, grotesco finalmente, y eso también refleja en el fondo cómo, más allá de que en la actualidad no sea políticamente correcto establecer este punto, digamos, por parte de los medios de comunicación, sin embargo sigue existiendo esto, o sea, y lo hemos visto en el último tiempo con el reflorecimiento de los discursos de odio, porque pese a todos los avances que se han logrado en materia de políticas públicas, legislación, em,
finalmente vemos que incluso las personas que están llamadas, digamos, a respetar los derechos de las personas, que son, digamos, los representantes de la población, digamos, en el Congreso, constantemente están emitiendo este tipo de discursos y, digamos, va más allá. O sea, son abiertamente discursos vulneratorios de la dignidad de las personas. Y por lo mismo me parece grave que habiendo pasado ya más de 50 años desde la primera marcha, como dices tú, la cual hubo una primera manifestación en Chile para exigir dignidad, respeto, finalmente vemos en la actualidad que eso no ha cambiado mucho. Más allá de lo que hemos visto, por ejemplo, en los medios, sin embargo, esto sigue ocurriendo. Creo que aquí también hay una cierta responsabilidad no solamente de los políticos, sino también de los medios de comunicación social, cómo abordan estas temáticas. Y precisamente que estas cosas no se estén hablando ahora es reflejo de eso. Em, Creo que la vulneración de derechos ha sido a tal punto en el que mucha gente ni siquiera sabe que la esperanza de vida de nuestras comunidades es mucho más, digamos, restrictiva para las personas trans particularmente, que llega hasta los 35 años. Y por lo mismo, eso refleja finalmente que la integración social no se ha dado en todo este tiempo. Más allá de que Chile pueda decir, digamos, en el exterior que tenemos ley antidiscriminación, tenemos ley de identidad de género, pero finalmente vemos que si ahondamos en eso, hay muchas dificultades y la segregación sigue siendo, digamos, la tónica hasta el día de hoy. Sí. Constanza, Sí, me sumo a las palabras de Ignacia y creo que es un tema muy interesante y relevante de conversar, a pesar de que podemos quizás ver un contraste entre los titulares de la época que estamos hablando, del año 73, de las primeras marchas, en que no solamente hay un lenguaje explícito y sumamente violento hacia las personas de la comunidad, sino que también en esos titulares, y no sé si lo han visto, se observa la cultura de la violación expresada. Me refiero a un titular en específico que habla de una violación a menores de edad, a mujeres menores de edad, que también se trata con una falta de humanidad y con un morbo que es realmente impactante, a pesar de impactarnos con esos titulares. em, y hacer el análisis de que hoy día quizás no se ve ese discurso de odio tan explícito a través de los medios, pero podemos también tomar informe especial, por ejemplo, el año 2024, y preguntarnos si efectivamente, si bien no son tan explícitos en las palabras que se utilizan para denostar a la comunidad LGBTIQA+, y llamar al odio en contra de las personas que pertenecemos a este espacio, sí hay elementos como informe especial, que levantan desinformación, que relevan prejuicios que quizás no son tan explícitos, pero que hoy día todavía ocurren. El informe especial Nuestros Niños Trans, me refiero a ese capítulo en específico del 8 de agosto del año pasado. Además de eso, también vemos con mucha preocupación que estos discursos se reproducen en, por ejemplo, el Congreso o por autoridades del Estado. Pongo un ejemplo concreto: el año pasado, cuando se votó la ley antidiscriminación y se rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados, parlamentarios hablaron de las personas de la comunidad tildándolos de desviados. Y por lo tanto esto todavía existe, si bien no es tan explícito, no es tan transversal o tan impactante como quizás puedan ser los titulares del año 73, es una realidad que, a pesar de los avances normativos y políticas públicas y sociales que hemos tenido en relación al respeto y la promoción de los derechos de las personas LGBTQA+, persiste. Y en ese sentido también alertar un poco de que quizás no existe este lenguaje de violencia tan directa, pero que sí hoy día vemos cómo esta se disfraza a través de narrativas como de protección a la infancia, de protección a la familia, y de esa forma también se generan narrativas de exclusión, que quizás no son de una violencia tan directa, pero que tenemos que estar alerta a lo que realmente se está diciendo detrás de ellas, porque promueven de todas formas la marginalización de nosotras como en la sociedad y también respecto a nuestros derechos. Claro, como que el discurso de odio ahora está un poco más disfrazado de protección a la infancia, como señalabas tú, y eso principalmente viene de las autoridades. Y ambas lo mencionaban y también lo queríamos destacar en este episodio, respecto al rol que tienen las autoridades políticas, en este caso, en lo que dicen y en lo que hacen. Y vemos que lo señala, por ejemplo, el informe del móvil, y vemos que lo han relevado sus organizaciones, que ha habido retrocesos en políticas públicas, que ha habido cuestionamiento a cosas que ya se habían alcanzado, y eso ocurre principalmente en el Parlamento. Y en eso, Constanza, quería preguntarte específicamente
estuvimos leyendo una columna que publicaste el año pasado sobre el avance de la ultraderecha y señalas que, según las encuestas, la sociedad sí considera relevante reconocer y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pero después en el Parlamento vemos otro tipo de discurso, otro tipo de acciones. Entonces, ¿cómo se explica esa diferencia entre lo que quiere la sociedad y lo que está pasando a nivel de toma de decisiones? Sí, buena pregunta. Yo creo que es un fenómeno bastante complejo. Por una parte, señalar que los datos entregados en esa columna son de la encuesta Ipsos, si mal no recuerdo, 2024 sobre orgullo, que mide la respuesta de distintos países hacia la promoción y respeto de los derechos de las personas LGBTIQA+. Y efectivamente, Chile resalta como un país en que las personas están a favor de reconocer, respetar y promover los derechos de la comunidad LGBTIQA+. Y efectivamente es muy impactante ver cómo esto contrasta con lo que está ocurriendo principalmente en el Congreso, donde vemos que existe una diversidad de fuerzas políticas. Y ahí es posible, no sé si lo comparten, que especialmente la derecha está en una crisis muy profunda en que ha producido su radicalización y hoy día tenemos muchas personas que quizás responden a partidos más de centro derecha o de una derecha no radical que están adoptando estos discursos porque estamos en un año electoral y pareciera ser, como hemos visto en experiencias comparadas también, que es muy atractivo levantar como el enemigo a la comunidad LGBTIQA+, a niñeces trans, que son personas que no tienen las mismas herramientas para defenderse como lo tienen los diputados, diputadas, autoridades de la República. Y desde esa perspectiva yo creo que está pasando un poco eso. Creo que es muy impactante ver cómo el año 2018 la Ley de Identidad de Género se aprueba por el gobierno de Piñera con una amplia aprobación de ese sector. Sin embargo, hoy día vemos que esas mismas personas se están radicalizando porque al parecer esto tendría ciertos réditos para lo que van a ser las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año, alejándose y desconectándose de su propia ciudadanía o de su público votante. Y vamos a ver qué va a pasar a fin de año y cómo va a responder la ciudadanía ante estas posturas. Sí. Ignacio, no sé si estás de acuerdo con esa postura de que se están radicalizando los discursos en torno a que es un periodo de elecciones. Sí, yo concuerdo plenamente con Connie. Yo creo que aquí finalmente lo que se ven son cálculos políticos detrás, sobre todo de partidos que se han llamado más progresistas en el último tiempo y digamos no lo reflejan así en sus votaciones. Hemos tenido muchas dificultades también ahora en las últimas votaciones que han habido en el Congreso, precisamente porque los parlamentarios que son del oficialismo, digamos, han votado en contra de nuestros derechos. Entonces, evidentemente que aquí estamos frente a cálculos políticos que tienen que ver con que esto podría no ser, digamos, algo que les permita ganar más votos en una eventual elección, y por lo mismo es preocupante que finalmente los derechos humanos de las personas queden supeditadas a este tipo de cálculos, porque finalmente el Estado de Derecho debe primar siempre, y por lo mismo los ciudadanos tienen que estar siempre con sus derechos fundamentales sobre cualquier otra cosa, y eso es lo que no se ha reflejado acá. Y eso también es lamentable, entendiendo que no hay ninguna sanción por un lado a los discursos de odio y tampoco, digamos, frente a lo que el Estado debiese ser siempre, que digamos resguardar los derechos de las personas. Y eso no está ocurriendo acá, y eso lamentablemente es alarmante para lo que pueda venir a futuro, ya porque en la medida que tú no respetas los derechos fundamentales de un grupo de especial protección, esto, digamos, después cobra otras aristas, y finalmente esto se traduce en que el Estado de Derecho ya deja de existir. Y hablamos ya de otro tipo de situación, una dictadura o digamos, un autoritarismo. Entonces, y es lo que hemos visto también en otros países finalmente. Entonces, lamentablemente que la balanza se carga hacia ese lado es preocupante respecto no solamente a nuestros derechos como comunidad, sino que también respecto al Estado de Derecho y a la democracia que hay actualmente en Chile. Sí, y esto de los cálculos políticos, también quería preguntarles si lo han visto un poco en lo que ha pasado o en cómo se ha dado la carrera presidencial. Hemos visto, o al menos una apreciación desde mi lado, que no se aborda la comunidad LGBT en los discursos de las candidaturas, incluso desde el oficialismo. ¿Cómo han visto ustedes este proceso en el que estamos, bueno, muy cercanos a las primarias y luego se viene la candidatura ya presidencial como tal con todos los candidatos definidos? ¿Cómo han visto eso? ¿Cómo explican que quizás ya no esté siendo parte del discurso? ¿O tiene que ver con la misma línea de lo que estamos conversando?
Ahí, bueno, si bien desde Iguales nos hemos reunido con gran parte de las y los candidatos que van a participar de las primarias el domingo, fin de mes, el 29 de 29 junio. de junio, disculpen, y hemos tenido una buena recepción. Sí vemos que en el discurso público, en la campaña, pareciera ser que ya no somos tan populares como hace algunos años atrás. Y entiendo que hay toda una autocrítica del sector respecto de lo que puede ser identitario, etcétera, pero a mí me gustaría comentar que las luchas de la comunidad LGBTIQA+ no son netamente identitarias. Por ejemplo, los temas de seguridad podrían abordarse de una forma genérica, pero haciendo presente la necesidad de reforzar ciertas protecciones a determinados grupos que históricamente, por ejemplo, no han podido disfrutar del espacio público en igualdad de condiciones. Desde ese punto de vista, se echa un poco de menos, pero también entendemos que estamos recién en una etapa de primarias y esperamos que ya con la campaña oficial, digamos, cuando se defina un candidato o candidata del sector y comiencen las presidenciales, se puedan abordar estas temáticas y se puedan poner en el centro, ya que si bien hemos tenido ciertos avances, hemos conquistado avances en estos últimos años, tras el matrimonio igualitario pareciera ser que todo está solucionado cuando estadísticas de esa época señalan que la violencia y la discriminación hacia la comunidad LGBTIQA+ tiene números altísimos y que los números de denuncia, por otra parte, son mínimos. Entonces, hay una necesidad de abordar estas temáticas a nuestro juicio, por ejemplo, no solo en seguridad, por ejemplo, el derecho a la educación, en el acceso a la salud, con enfoques que son particulares de ciertos grupos históricamente excluidos, deben ponerse sobre la mesa porque finalmente todas y todos somos parte de esta sociedad y merecemos que nuestros derechos sean respetados en igualdad de condiciones. Sí, y respecto a esto mismo de este cambio que ha habido en el discurso en general y de cómo eso impacta también en las políticas públicas, y lo adelantábamos un poco respecto a lo que pasó con las reformas a la ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, que en su momento tuvo un apoyo transversal cuando se promulgó esta ley. De izquierda y de derecha tuvo apoyo, sin embargo, cuando se votaron estas reformas, fueron rechazadas con un debate que nosotras en La Neta estuvimos bien presentes siguiendo ese debate y hubo discurso de odio, como mencionabas tú, Constanza, y aparte no ha habido avances luego de un año respecto a esta reforma. ¿Ustedes saben si ha habido como intentos de avanzar? ¿Por qué no ha pasado nada con estas reformas a la ley antidiscriminación, que venían a perfeccionar un poco el funcionamiento de ella? No sé, Ignacia o Constanza. ¿Toma? ¿Ya? Sí, la verdad es que el 4 de junio del año pasado, es decir, hace ya más de un año, se rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados la idea de legislar esta reforma que lleva 7 años en proceso de tramitación. Rechazar la idea de legislar es no querer sentarte a conversar del fondo de un asunto que no solamente es crítico para la comunidad LGBTIQA+, sino que para otros grupos de especial protección que también son discriminados constantemente en cuestiones que desde el privilegio de cada uno pueden parecer súper cotidianas, dependiendo de dónde nos paremos. Luego de ese rechazo, la comisión mixta recién se constituyó el 2025, es decir, 6 meses después, y ha sesionado, si mal no recuerdo, en unas 4 oportunidades de marzo a la fecha. Por lo tanto, hay un estancamiento brutal en una reforma que lleva muchos años de tramitación y que es sumamente importante abordarla, porque hoy día tenemos una ley antidiscriminación que fue un triunfo muy importante el año 2012, pero que, por ejemplo, no se hace cargo de los discursos de odio, como hemos conversado. También hay muchas dificultades en el acceso a la justicia, entonces es muy complejo tener esta herramienta que finalmente en los hechos no está dando una respuesta que las personas esperan. Por lo tanto, y también, quiero mencionar, la actual ley no tiene una visión preventiva. Y eso es algo que también se quiere impulsar y es muy importante porque como Estado no se puede reaccionar solamente cuando el daño ya está hecho, sino que tenemos que evitar que situaciones dolorosas ocurran y nos marquen por toda la vida. Entonces,
Yo no sé qué está pasando realmente, no sé si hay falta de voluntad, no sé si hay otras prioridades, pero la verdad es que está muy crítico una reforma que además pareciera ser, entre comillas, muy amigable, ¿no? Pretende proteger a muchos grupos, pretende mejorar el acceso a la justicia, quiere prevenir, quiere generar institucionalidad. Creo que hay otras materias que quizás pueden ser más complejas de debatir. Esta no lo es y la verdad es que no se explica esta falta de voluntad ante una demanda que es tan importante y está tan presente para las personas de la diversidad sexual y de género. Yo me sumo a todo lo que dice Connie y también quisiera agregar que históricamente esta ley, digamos, tampoco había una intención, una voluntad política de promulgarla. O sea, una vez que pasa, que ocurre el lamentable asesinato de Daniel Zamudio, esto pone finalmente digamos, el ímpetu para que el Congreso saque esta ley. Ahora, si la analizamos en profundidad, claramente vemos muchas falencias. O sea, finalmente esta ley actualmente y cómo se promulgó es una ley más bien cosmética para el Estado de Chile quedar bien ante la opinión internacional y decir ante Naciones Unidas o ante OEA, tenemos ley antidiscriminación. Pero finalmente si la analizamos en profundidad vemos que finalmente la ley no contempla una reparación a la víctima, simplemente contempla una multa beneficio fiscal que va al Estado y que el Estado, digamos, no es la víctima de la discriminación. Entonces, finalmente también no tiene sentido. Los plazos para interponer la acción, digamos, antidiscriminación discriminatoria es mucho más bajo que los plazos legales para otro tipo de acciones, por ejemplo, que tienen que ver con el patrimonio. Entonces también a uno nos explica cómo, por ejemplo, la ley en este caso viene a proteger de menor manera un derecho tan fundamental como el derecho a la dignidad de las personas versus los derechos patrimoniales. Entonces, claro, hay muchas ahí incongruencias que tienen que ver con esta ley y con la reforma que se necesita para, digamos, que sea una ley efectiva en pos de las personas que viven discriminación diariamente. Y acá no solamente hablamos de la comunidad, sino que también hablamos de pueblos originarios, personas mayores, niñeces, digamos, todos los grupos de especial protección que se verían beneficiadas completamente con la reforma de esta ley. Y aquí también me gustaría hacer un punto importante que esta reforma contemplaba la reforma que se rechazó, digamos, recientemente contemplaba la institucionalidad antidiscriminatoria, lo cual evidentemente es necesario para la comunidad LGBTQ+, porque precisamente vemos que hay institucionalidad, por ejemplo, para proteger adultos mayor, digamos, Sename, sabemos cómo funciona, pero bueno, existe una institucionalidad al menos, cosa que ni siquiera existe para la comunidad LGBTQ+. Entonces, eso también refleja finalmente la falta de acción del Estado, la omisión que ha habido respecto de nuestros derechos, de la protección que merecemos como ciudadanos, digamos, y como también seres humanos respecto a el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Entonces, finalmente lo que vemos en la actualidad es la misma tónica que se ha visto digamos, ante la promulgación de la ley antidiscriminación, que es esta falta de em, ponerse de acuerdo por un lado por los políticos y también la falta de interés por parte, digamos, de los grupos que tienen el poder político para levantar digamos, esta ley, lo cual es lamentable, evidentemente, entendiendo que en el contexto en el que estamos se hace mucho más difícil que esta ley vea la luz y consigo también con la discusión que trae consigo también muchos discursos de odio, finalmente se torna esto en un circo prácticamente muy lejano a lo que la ciudadanía espera de un discurso democrático que debe estar a la altura de lo que Chile se merece. Ujú. Estamos en La Informante hablando con Ignacia Yarzún, presidenta de OTD, y Constanza Canepa, directora jurídica de Iguales, sobre el mes del orgullo y sobre las problemáticas que aún aquejan a la comunidad LGBTQ+. Ignacia, quería comentar o preguntarte. Hemos visto que hay un avance global de la derecha ultraconservadora y vemos sus consecuencias en otros países. En Estados Unidos se implementó una medida que obliga a que los pasaportes solo digan femenino o masculino según el sexo registral. Y más cerca de nuestro país, Milei en Argentina quiere eliminar la ley de identidad de género, quiere eliminar el cupo laboral trans. Entonces quería consultarte si este tipo de políticas transfóbicas están llegando a Chile, cómo se ve el panorama en nuestro país. Wow, es complejo, es complejo porque, claro, o sea, vemos que en materia internacional
este tipo de discurso avanza también con personas que tienen no solamente el poder político, sino que también poder comunicacional. O sea, vemos a J.K. Rowling ahí todos los días sacando distintos comentarios transodiantes, con mucha plataforma virtual, en medio de comunicación, y finalmente eso también se traduce en cómo la sociedad va cambiando finalmente las perspectivas frente a lo que es la falta de información sobre estas temáticas, la falta de integración que existe en todos los lugares del mundo, digamos, hacia la comunidad trans particularmente, lo cual también agrava mucho más la situación. Porque acá finalmente lo que vemos con el avance de la ultraderecha, digamos, con los discursos más fascistas, es precisamente el establecimiento de un enemigo en común, un enemigo social común, que finalmente es la receta que, digamos, tomaron los autoritarismos, digamos, en el siglo XX para llegar al poder finalmente. Y es lo que se está replicando en la actualidad. Y es lo que también se está mostrando en la actualidad con Donald Trump, por ejemplo. Lo que pregona Vox, por ejemplo, en España, bueno, Bolsonaro en su momento también, o sea, y esto no es inocuo, porque finalmente más allá de lo que pueda hacer una política pública regresiva, por ejemplo, o abogar por la restricción de derechos de las personas, esto trae consigo mucha violencia. Vemos que finalmente este tipo de discurso y la restricción de derechos trae consigo la legitimación de los crímenes de odio, y eso también se vio reflejado en Brasil, por ejemplo, que durante el periodo de Bolsonaro pasó a ser el país con más crímenes de odio hacia las personas trans en la región. Entonces, finalmente, eso Chile no está ajeno a esta realidad y también se ha demostrado de esa manera. Entonces, también creo que aquí hay que hacer ese punto respecto a cómo la violencia puede venir aparejada con este tipo de discurso si es que no se ataja en su debido momento por las autoridades que tienen la responsabilidad de hacerlo. Finalmente, y insisto con esto porque me parece muy relevante que aquí está en juego la democracia finalmente. En la medida que tú omitas los derechos humanos de las personas, esto sigue paulatinamente hasta alcanzar a más grupos sociales, Claro. mujeres, diversidades, pueblo originario, etcétera. Entonces, esto es estas banderas, digamos, de lucha tenemos que levantarla a toda la sociedad, sobre todo aquellas que pertenecemos a grupos socialmente excluidos, que finalmente tiene que haber, digamos, una sinergia en cuanto a esto, porque si no, estamos lamentablemente condenados a vivir, digamos, situaciones que ya hemos visto en el siglo pasado y que no queremos volver a repetir. Me parece muy interesante el punto que haces de que al legitimar la violencia hacia ciertos grupos se extiende hacia otros grupos y finalmente a la democracia. Me parece que eso debería ser un argumento más que suficiente para que toda la sociedad se involucre en estos temas y no sea solo el colectivo o la comunidad LGBTQ+, el que esté dando a conocer la información, que esté pidiendo a sus representantes que no retrocedan en derechos. Entonces, me parece muy relevante destacar ese punto y no sé, Constanza, si tú también estás de acuerdo con eso, de que al final lo que está en juego a largo plazo es la democracia. Totalmente estoy de acuerdo con lo que sostiene Ignacia y efectivamente cuando comenzamos a deshumanizar, cuando comenzamos a denigrar, cuando le quitamos la dignidad a ciertos grupos, por diversos motivos, principalmente por réditos políticos, por ideologías radicales, lo que estamos haciendo es mandar un mensaje que dice que hay personas que valen más que otras, que hay personas que son más personas que otras. Y estos discursos, como bien señalaba Ignacia, no se quedan en lo abstracto o en las meras palabras, sino que invitan, avalan y promueven que esta violencia se ejerza en contra de estos grupos, cualquiera sea, ¿no? En estos momentos nos vemos nuestros grupos bajo ataque, catalogados y en la narrativa como el enemigo, pero sabemos que esto puede avanzar y es importante que tengamos la conciencia de valorar y respetar a la humanidad toda, porque esa es una de las bases esenciales del Estado de Derecho y de la democracia que son intransables a nuestro juicio y por lo que abogamos desde nuestra vereda, sí. Ignacia, y también quería consultarte respecto a como las cosas en concreto que logra, en qué se materializa el discurso de odio que es público. Respecto al acceso a la salud de las personas trans, sabemos que desde el año pasado el Congreso ha abordado este tema
de una forma transfóbica, de una forma desinformada, de una forma alarmista. Sabemos que se conformó una comisión especial investigadora que emitió un informe que fue aprobado por la Cámara, que recomendaba suspender el programa de acompañamiento a la identidad de género y también recomendaba no iniciar nuevos tratamientos hormonales, entre otras, para las personas trans, entre otras medidas. Y si bien sabemos que el informe no es vinculante, obviamente me imagino que desde OTD es algo que les preocupa y quería consultarte respecto a eso y también en cómo esto ha afectado al final a los niños, niñas y adolescentes trans que se atienden en el sistema público. Claro, aquí la preocupación es muy latente finalmente también porque vemos que, claro, si bien esta votación, digamos, no tiene una vinculación efectiva en cuanto a lo que es la actualidad, la aplicación de las políticas públicas enfocadas en salud trans, vemos que finalmente esto puede ser tomado por un próximo gobierno para efectivamente usarlo como un argumento para, por ejemplo, derogar el país. Entonces, claro, finalmente se establecen las bases para que en un futuro, digamos, pueda finalmente retrocederse en esta materia. Ahora, claro, lamentablemente aquí esto se traduce no solamente en políticas públicas, sino que aquí estamos hablando de las personas finalmente, de adolescentes, de su familia, en cómo esto también les ha cambiado la vida finalmente. Vemos que la aplicación del PAIC en el corto plazo en el cual se aplicó, digamos, en este periodo, tuvo muchos efectos beneficiosos para las personas trans y sus familias, entendiendo que el índice de suicidio en nuestra comunidad es muy alto, sobre el 50%, y eso es gravísimo, entendiendo que el Estado no había tenido o no había impulsado políticas públicas para frenar esto. Y precisamente el país va en esa dirección, haciendo un acompañamiento psicosocial a las personas, a sus familias, y que finalmente vemos que los parlamentarios de extrema derecha quieran eliminarlo, y argumentando básicamente con mentiras que dicen que finalmente el país sirve para hormonizar niños, lo cual no es real porque los niños no se hormonan, porque no tienen hormonas sexuales en su cuerpo, sino que las hormonas sexuales llegan en la pubertad, en la adolescencia. Por lo mismo, esa falacia, esa mentira, es lamentable que se haya traducido en una votación que finalmente aboga por eliminar una política pública tan beneficiosa para salvar la vida de miles de niños y adolescentes trans. En ese sentido, desde OTD lo hemos visto finalmente, más allá de que, digamos, esta votación de este informe no sea vinculante, que finalmente se traduce en que los profesionales médicos y de la salud se niegan muchas veces a atenderle. Y así también se ha reflejado en base a lo que actualmente es la circular 7 del Ministerio de Salud, que también fue una circular que se sacó, creo yo, apresuradamente, basándose finalmente en una decisión política más que una decisión técnica, para de esa manera no perjudicar al gobierno frente a lo que ellos creían podía haber hecho la derecha con el informe CAS. Lo cual también es lamentable porque finalmente se traduce eso en que se les niegue la atención a los adolescentes trans. Entonces, también aquí, lamentablemente, desde el gobierno que ha sido, digamos, o sea, se nombra progresista, han habido retroceso, lo cual evidentemente nos pone en una situación compleja de jaque constantemente, en la cual la vulneración de derechos, digamos, se mantiene. Incluso de personas que tienen, digamos, el acompañamiento de su familia, tanto que aboga, digamos, también los grupos antiderechos con mis hijos no te metas, Claro. mis hijos los educo yo, pero finalmente se meten con los hijos de los demás, y sobre todo de familias que apoyan a sus hijos trans. Entonces, finalmente se traduce en eso, en no velar finalmente por los derechos de la niñez y de la adolescencia, sino que muy por el contrario se traduce en restringir los derechos, sobre todo, digamos, enfocándose en la restricción de derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+. Entonces yo creo que ese finalmente es el punto sobre esto, en el cual lamentablemente los retrocesos se reflejan finalmente en el odio y no en algo concreto y veraz como tiene que ser, digamos, respecto a políticas públicas que vayan enfocadas y direccionadas por estudios coherentes, concretos, científicos y de larga data finalmente que reflejen un acuerdo universal respecto a materias tan importantes como es la salud de las personas. Ujú. Sí, me parece relevante el punto que haces de, a veces cuando uno dice asegurar los derechos, suena un poco abstracto, pero tú dices como el PAIC salva las vidas de los niños, niñas y adolescentes trans. Entonces, a veces creo que hablamos como en unos conceptos abstractos cuando en verdad estamos hablando de las vidas de las personas que pertenecemos a la comunidad. Y ya para ir cerrando, les pregunto a ambas, em,
¿Cómo han hecho frente desde sus organizaciones, desde el trabajo de sus organizaciones, a este avance de discursos y ataques de odio? ¿Cómo se apoyan? Eh, eh, ¿De qué forma creen que podemos como sociedad también defender y promover los derechos y la vida de las personas de la comunidad LGBTIQ+? Bueno, desde Iguales estamos constantemente trabajando, ya hace 14 años, estuvimos hace poco de cumpleaños, por el respeto y promoción de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. Hoy día estamos en un escenario bastante complejo, desafiante y alarmante en relación a ello, lo que es muy desgastante, lo que es muy complicado porque es un escenario que cambió radicalmente o en muy pocos años. Sin embargo, es un momento crucial para seguir luchando por estos derechos y su protección. Es un momento en el que no tenemos que bajar los brazos y es un momento en el que, si bien estamos luchando con mucha fuerza y viviendo situaciones muy dolorosas, tenemos que continuar mandando un mensaje de esperanza, de que esto no ha terminado y no va a terminar. Esta lucha viene de mucho antes que nosotras y va a seguir cuando nosotras ya no estemos. Tenemos que seguir enfocadas, aportando nuestro granito de arena para no retroceder y continuar avanzando, que también es muy importante. Y desde ahí, bueno, no solo estamos como en la trinchera de incidencia política, podríamos llamarle, pero también es muy importante continuar haciendo los ejercicios de sensibilización, de capacitación, de formación a distintos actores y actrices que integran nuestra sociedad, porque el cambio viene de todos. Y por lo tanto es muy importante seguir trabajando en forma articulada, en forma colectiva y con esperanza, a pesar de los desafíos y el panorama complejo que atravesamos, como comentaba, para no retroceder. Sí, gracias, al revés. Sí, bueno, también aquí normalmente en OTD hacemos un trabajo también como, por un lado haciendo incidencia y por otro lado también con la comunidad directamente, acompañando familias, niñeces, adolescencias, personas adultas y personas adultas mayores también de la comunidad que han vivido finalmente la vulneración en sus propios cuerpos, la precarización de sus vidas y finalmente también encuentran en este espacio, digamos, donde poder hacer comunidad, donde poder refugiarse muchas veces frente al odio, no solamente de la sociedad, sino que también a veces de su familia, lo cual evidentemente encuentran en estos espacios un espacio de contención, de amor, de acompañamiento y finalmente creo que por un lado eso es muy positivo para la comunidad, sí, el trabajo que hacemos las organizaciones con la comunidad de apoyarles, digamos, y también por otro lado creo que es importante visibilizar esta realidad, sensibilizar a la población, educarla finalmente, porque también muchas de las situaciones que ocurren por la falta de información, ocurren por la falta de sensibilización frente a estos temas, entendiendo que también el discurso hegemónico que se presenta en los medios de comunicación social es que somos un enemigo, es que queremos hormonar niños, etcétera. No sé, finalmente la realidad es otra. Y precisamente en la medida que tú hagas conocer esa realidad a la sociedad, la interiorices sobre las problemáticas que vive la comunidad LGBTQ+, genera esa empatía y también, digamos, permite que eso, digamos, el día de mañana no sea un caldo de cultivo finalmente para discursos de odio que en la actualidad se están promoviendo. Creo que esa es la fórmula que tenemos que seguir. Lamentablemente estamos luchando contra muchos medios de comunicación social, político y muchos recursos que también digamos, se aportan para Claro. este tipo de discursos, lo cual evidentemente nos pone en situación mucho más compleja, pero en la medida que sigamos teniendo la comunidad, digamos, como em, finalmente como parte, digamos, de las organizaciones que nos permitan hacer comunidad, eso, digamos, nos va a permitir seguir resistiendo. Finalmente, la lucha que se ha dado históricamente por nuestra comunidad nos ha permitido también sobrevivir haciendo comunidad, haciendo familia, y eso finalmente no nos van a poder quitar nunca. Entonces, creo yo que también esa es la fórmula y las personas de la comunidad que también pueden estar escuchando y se sientan, digamos, en esta situación, acérquense a las organizaciones, busquen ayuda, porque no están soles y tenemos, digamos, espacios en los cuales puedan sentirse mucho más seguras y sentirse también apoyadas por sus pares, que finalmente somos las personas que podemos, digamos, hacer resistencia frente a esto. Ujú.
Muchas gracias a ambas. Nos queda una última pregunta que le estamos haciendo a todas las invitadas de esta temporada de La Informante respecto a, bueno, estamos en año electoral, vamos a tener nuevo presidente o presidenta y les estamos preguntando a todas que nos puedan decir en una frase qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile. En una frase. Y siempre es un momento de tensión, pero lo estamos implementando en todos los episodios y han salido respuestas muy emotivas y otras más concretas, así que se apruebe esto. Así que puede ser sobre este tema o sobre otro tema, puede ser una característica, una cualidad, una forma de llevar el gobierno. Eso les preguntamos en una frase. ¿Quién quiera partir? Ay, qué preguntas. ¿Quieres ir tú y yo? Bueno, No sé. Es muy Ignacia, compleja. ya. Ignacia, vale. dale. Bueno, me gustaría levantar las banderas de lucha que hemos levantado históricamente de la comunidad trans. Cupo laboral trans, salud trans para Chile, ley de reparación a todas las víctimas que trans, digamos, que sobrevivieron la dictadura, incluso periodos democráticos en los cuales las leyes especificaban que ser trans era un delito por atentar contra la moral y las buenas costumbres. A todas esas personas que sufrieron vulneraciones que no han sido reconocidas ni por los informes Valech ni Retich, una reparación. A todas esas personas que no son tantas tampoco. O sea, finalmente vemos que la esperanza de vida en nuestra comunidad no es muy alta. Entonces también son las personas, digamos, son muy pocas las que han llegado a esa estancia y necesitan una reparación porque tampoco han podido trabajar, no han podido estudiar y han vivido la precarización en sus vidas. Creo que aquí falta esa integración. Finalmente se puede traducir en una ley integral trans, por ejemplo, el cupo laboral, salud, educación, vivienda, acceso a la vivienda también es algo que, digamos, no hay igualdad de condiciones. Podemos andar sobre eso, pero en otro momento quizás. Pero claro, finalmente vemos que falta esa integración y se podría resumir finalmente en una ley integral para las personas trans. Y evidentemente, al no retroceso de los derechos fundamentales de las personas, creo que eso debe ser, digamos, un compromiso de todos los candidatos que van a la presidencia, no retroceder en ningún derecho que sea avanzado, porque finalmente cuando hablamos de derechos humanos son temas que no son negociables y son muy delicados, sobre todo en nuestro país, que tocó vivir, digamos, un periodo lamentable en el cual los derechos humanos no se respetaron y eso lamentablemente dejó una herida que hasta el día de hoy no se cierra. Entonces creo que eso también hay que relevarlo y sobre todo hacer un compromiso por parte de todos los candidatos que van a la presidencia en la actualidad. Sí, antes de responder quiero sumar a lo que dice Ignacia en relación a perder los derechos, que puede sonar lejano, extraño, abstracto, etcétera, pero quiero poner un ejemplo muy concreto. ¿Se imaginan nos quitan a las mujeres el derecho a voto en un próximo gobierno? Sería brutal, sería inconcebible. Estamos hablando de ese tipo de cosas que están en peligro en relación a la comunidad LGBTIQA+, y especialmente en relación a la comunidad trans. Bueno, y para responder la pregunta, muy concretamente yo creo que hay 3 cosas que son fundamentales que el próximo presidente o presidenta debe ejercer en su mandato. En primer lugar, y lo más importante, es la defensa de la democracia y al Estado de Derecho. Creo que eso es algo que está en juego hoy día y que tenemos que visibilizarlo y exigir que no se retroceda desde ese punto de vista. En segundo lugar, nos gustaría mucho tener una presidenta o presidente que se tome en serio y que materialice el mandato constitucional de la igualdad ante la ley, cuyo correlativo es la no discriminación, sobre todo en relación al ejercicio de los derechos sociales, donde la brecha se ve más fuerte. Y en tercer lugar, que también creo que es un tema muy importante, es que quien sea el líder o la lideresa del próximo gobierno tome las decisiones en base a evidencia y se tomen las decisiones considerando a las comunidades afectadas, que creo que eso ha estado ausente, sobre todo en la Comisión Especial Investigadora, por ejemplo, que hablábamos hace unos instantes. Bueno, muchas gracias Constanza, muchas gracias Ignacia por participar de este episodio. Agradecemos a quienes nos escuchan y les invitamos a seguir a La Neta en nuestras redes sociales, no solo para estar atentas y atentos a nuestro podcast, sino también todos nuestros contenidos, nuestras notas, entrevistas y distintas informaciones respecto a democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres que estamos difundiendo constantemente. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.
Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.